Bienvenidos de nuevo al podcast Debido Proceso, promovido y editado por la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Estamos muy complacidos de reanudar en este 2025 estas sesiones que tanta acogida han tenido en la comunidad jurídica. Esta vez un tema obligado, que es el de la expedición casi inminente del nuevo Código Procesal Laboral y de Seguridad Social, que va a sustituir la vieja legislación del año 44 con algunas modificaciones y que por supuesto ha suscitado muchas controversias porque hay dos tendencias muy claras expresadas ideológicamente frente a este código. Precisamente para que nos hablen de eso hemos invitado a dos personas que tienen la voz cantante, cada uno desde su punto de vista sobre esto. En primer lugar, la doctora Francia Perilla, abogada aquí del Externado, docente del Externado, participante del consultorio jurídico, una litigante aguerrida en materia laboral. Ella ha sido bastante crítica del proyecto que ya está pues aprobado, no le falta sino la sanción, porque entiendo que ya pasó la labor de la conciliación. Y el doctor Carlos Pietro, un viejo batallador, guerrero, un soldado de estas luchas en materia laboral, muy conocido en todos los escenarios laborales, es abogado de la Universidad Javeriana, docente de la Universidad Javeriana. Yo le quiero dar primero la palabra a la doctora Francia para que nos diga qué, en breve, qué tiene de bueno, qué tiene de malo este código, brevemente, o qué es lo que usted dice, esto es realmente importante o esto es una desgracia. Doctor Bejarano, muchas gracias por su invitación. Doctor Carlos, encantada de estar con usted. Doctor, concretamente, la reforma al código como reforma considero yo que era necesaria. La incorporación de una cantidad de disposiciones normativas que resultan casi que la abstracción de normas del Código General del Proceso a este nuevo código, considero que es completamente innecesaria. ¿Sí? En mi posición, el principio de independencia de la jurisdicción laboral no, digamos, queda en tela de juicio por tener una norma que permita la remisión normativa a las normas del Código General del Proceso. Pero sí considero que hay situaciones que eran necesarias. Por ejemplo, una cuestión importantísima es la desaparición del proceso de única instancia que generaba tantos problemas, por ejemplo, para el litigante, en este caso para quien defendía la empresa. Ese sería uno de los aspectos más importantes. Otro de los aspectos importantes que considero que la reforma es un aspecto positivo. Y otro aspecto positivo también que creo que es importante señalarlo es que el legislador se preocupa por, digamos, incorporar unas realidades jurídicas dentro del proceso laboral, como por ejemplo es la regulación sobre toda esa cantidad de fueros que hoy tenemos, por ejemplo, fuero de prepensionados, fuero de maternidad por extensión. Ese tipo de situaciones, traerlas y positivizarlas en el código resulta coherente y necesario. Eso es lo positivo. ¿Y lo negativo? Lo negativo, eso, doctor. Por ejemplo, de la revisión que usted puede hacer del nuevo código, usted advierte, por ejemplo, en medios probatorios. En medios probatorios realmente no hay digamos, una novedad en la incorporación de medios de prueba en el nuevo código, sino es, digamos, una traspolación de muchas de las normativas que tenemos en este momento. Pero es que hay nuevos medios probatorios distintos de los que tenemos inventados. No, realmente no. Están los del Código General del Proceso. Entonces, digamos que bastaría con la remisión del hoy artículo 145 para, digamos, abstraer de ahí, digamos, lo que necesita el despacho judicial para poder resolver la causa. ¿Usted sería partidaria de que no hubiera habido regulación sobre las pruebas y que se hubiera remitido al Código General del Proceso? ¿Y eso no es inconveniente para un derecho que es autónomo? No, para nada, doctor. De hecho, como usted lo señaló al iniciar este podcast, nosotros tenemos una regulación de nuestro Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social del decreto del 44 que se volvió legislación permanente en el 48, pero que es una normatividad vetusta. Y vía aplicación analógica del artículo 145 del Código y en aplicación también del principio de juez director del proceso, nosotros dentro del proceso laboral, tanto operadores judiciales como litigantes, podemos hacer y hemos hecho a través de esa aplicación analógica de esa remisión normativa de los medios de prueba que trae el Código General del Proceso, en su momento el Código Judicial, el Código Procesal Civil, el Código General del Proceso. Vale. Esa sería otra.
Y hay un aspecto que yo considero que no responde del todo a las necesidades del proceso laboral, y es la regulación que el código trae sobre las notificaciones. ¿Sí? En punto de las notificaciones también yo considero que esta nueva propuesta de código, digamos que hace una mixtura, y paso a explicar. Hoy, por ejemplo, nosotros en el proceso laboral tenemos al menos 3 formas de notificar personalmente. Estoy hablando única y particularmente de las notificaciones personales. De la primera notificación. La notificación a través de los medios tecnológicos o las tecnologías de la información y de las comunicaciones, a través de la cual nosotros echamos mano de la ley 2213 para todos los efectos de la notificación personal, ¿sí? La segunda forma de notificación es la concebida ya de la aplicación de los artículos 291, 292 del Código General del Proceso en clave de lo regulado en el artículo 29 de nuestro código, y la tercera que se está poniendo muy de moda, que es la regulada en el parágrafo primero del artículo 291, y es la notificación que está realizando el despacho judicial directamente. ¿Sí? En forma personal. En forma personal. El despacho judicial hoy en muchos circuitos a nivel nacional. ¿Y usted prefiere esa forma de notificación que la virtual? No, porque yo sí considero que el trámite de la notificación hace parte del principio dispositivo del proceso, que implica que es la parte interesada en la notificación quien debería hacerlo. Yo sí considero que, digamos, que el juez remita la comunicación de notificación personal, digamos que el juez se abroga una responsabilidad que no le corresponde, ¿sí? De ahí, por ejemplo, las normas sobre contumacia. Ok. Bueno, doctor Pietro, y usted la misma pregunta, quisiera oírlo brevemente también sobre eso. Usted ha sido muy defensor de este estatuto. Sí, señor. Lo he oído en varias oportunidades, de manera que, por favor, díganos por qué la comunidad jurídica tiene que creer que este es un código redentor. Bueno, tanto como redentor no sé, pero sí saludar a la muy calificada y creciente audiencia del podcast, un esfuerzo que queremos felicitar y que nos honramos de haber sido invitados, porque siempre para los que nos gusta el derecho procesal, venir al externado y hablar con los maestros del derecho procesal es un honor. Es, digamos, la cima de esta especialidad jurídica. Desde cuando se estaba tramitando el Código General del Proceso, yo hacía parte de esa línea un poquito outsider, si se quiere, que pensaba que lo mejor que nos va a pasar era tener un código procesal único. El procedimiento judicial, en la medida en que sea más simple, más sencillo y se unifique, facilita el ejercicio de la función judicial, primero para los jueces, segundo para los litigantes y tercero y más importante para las personas que necesitan administración de justicia, que en últimas son los beneficiarios. Entonces, en ese sentido yo sí creo que la promulgación próxima de este Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social pues es un grandísimo avance en el ámbito de la jurisdicción especial de la seguridad, del derecho laboral y de la seguridad social. Y lo es, y es muy interesante ver lo siguiente, lo que la doctora Francia plantea como problemas a mí me parece que son precisamente las ventajas. Primero, tenemos una legislación supremamente antigua, o sea, que ya pasó la edad de retiro forzoso hace rato y que en su momento fue de vanguardia. Incluyó figuras como el juez director del proceso, la oralidad, el decreto oficioso de pruebas, una regla de juicio como fue la libre formación del convencimiento, que puestas enfrente de lo que en su momento regulaba el Código Judicial, pues eran un avance y una vanguardia. Díganos una cosa con la que usted no esté de acuerdo en concreto con la doctora Francia. En entender que la unificación no es buena. Es decir, yo creo que el tema de que tengamos un único código que regule de manera integral el proceso laboral es el grandísimo avance. Si bien tenemos la remisión analógica, pues sí, sigue funcionando, pero es que precisamente es donde está el problema, que la remisión permite interpretación y aplicación divergente. Por eso, pero entonces, si entendí bien, ¿usted no está de acuerdo con la unificación o sí? Sí, estoy de acuerdo, claro que sí, y es bueno que tengamos un código que regule la integridad del proceso y que, si bien hay muchas similitudes con las disposiciones del Código General del Proceso, por ejemplo, en materia probatoria, pues valdría la pena pensar en lo que en su momento Borges dijo en Pierre Menard. Puede ser que el texto sea parecido, pero la interpretación es diferente en función de los principios que rigen el sustantivo y el proceso. Si uno fuera a coger este código y dijera, bueno, ¿qué va a cambiar en la justicia laboral? ¿Qué le va a cambiar la forma de administrar justicia frente al justiciable este nuevo estatuto? Primero, pues la incorporación de los procesos especiales.
Como lo decía la doctora, el tema de regular ya procesalmente las figuras del levantamiento de los fueros o las autorizaciones judiciales respecto de los fueros que se fueron desarrollando por vía jurisprudencial es muy bueno. Segundo punto, la posibilidad de tener la doble conformidad o la eliminación de lo que se llamó los procesos de única instancia. Eso me parece que es muy bueno. Y hay un tema que puede parecer que es técnico, pero que tiene un resultado material eficiente y eficaz, y es la modificación, la reforma del trámite del recurso de casación. El punto de que el efecto en el que ahora se considera el recurso de casación sea el devolutivo va a hacer que una de las prácticas que se han llevado a cabo desde siempre han sido contar con el recurso de casación como una especie de tercera instancia, máxime teniendo en cuenta que quien suele ser demandado en un proceso laboral es un empleador, y el empleador con la casación lo que hace es ganar tiempo en perjuicio del interés material del trabajador. Cuando Kyovenda se pensó esta vaina a principios del siglo XX, pensó fue en un proceso célere precisamente para resolver controversias que tienen que ver con el reconocimiento de emolumentos laborales que están asociados con la supervivencia básica de las personas en un contexto social y económico donde se vive el trabajo. Pero no, déjeme preguntarle esto, pero eso también no puede contribuir a que la casación en el efecto devolutivo implique que se ejecuten sentencias que luego sean revocadas en sede de casación. Eso haría que mejorara la calidad de las sentencias de primera y segunda, porque muchas veces se encuentra uno con que las sentencias de segunda instancia son deliberadamente flojas para irse para casación. Seguramente que sí, pero para el ciudadano que ganó en primera instancia, segunda instancia, se va para la corte y ya le tumban ese fallo, no es crear una situación de desconsuelo, de desilusión frente a la justicia. También digamos que eso implica cambiar, vamos a decirlo de alguna manera, la táctica y la estrategia en la resolución de conflictos. Si yo sé que me expongo en un proceso en el que puedo tener ese resultado adverso, de golpe lo concilio, de pronto transijo o de pronto busco una solución extrajudicial. Bueno, yo les hago una pregunta que es más de orden de política jurisdiccional. Es evidente por lo que yo he leído en la prensa, porque yo no soy laboralista, pero me entero de estas cosas porque este es un tema muy importante para el país, tiene que ver con la paz social, nada más ni nada menos. Pero entonces yo hago una pregunta que es la siguiente. Permanentemente yo estoy viendo que las cortes, las altas cortes, intervienen en la redacción de los códigos. Y yo creo que esta no ha sido la excepción. Aquí está la mano de los magistrados. Yo sé que hay unos magistrados muy importantes de la sala laboral. Allá está la doctora Marjorie, que es una mujer joven, vital y que está llamada a tener un juego muy importante en la juridicidad del país. Y hay otros personajes en la sala laboral muy importantes. Pero yo me pregunto, desde mi punto de vista académico, ¿no está en este Estado de Derecho definido que las leyes las hacen los congresistas y que los jueces son las que la aplican? Y no que los jueces, además de aplicar las leyes, las hacen. ¿No hay una violación al sistema del Estado de Derecho, doctor? Yo creo que no, yo creo que hoy día esos conceptos que nos sirven de base para la concepción del Estado liberal se tienen que volver a mirar. Y en este caso yo creo que el hecho, y eso en este caso es palmario, el proyecto que termina siendo el código tiene su origen en la sala de casación laboral, eso es indudable, y los grandes promotores han sido magistrados y magistradas de la Corte. Personas muy brillantes, muy juiciosas, pero a mí me parece que eso lo que hace es dotar incluso de legitimidad a la herramienta judicial. Tengamos en cuenta que una buena manera de diseñar una norma es hacer una especie de ejercicio de política pública en la medida de identificar a través de un tablero de control dónde es que están las falencias, las oportunidades y las virtudes de las herramientas. Y en últimas, un código procesal es una herramienta. Entonces, que quien participe en el diseño sea aquel que en últimas va a ser el que lo va a operar, pues me parece que antes que ser un perjuicio es una ventaja. Ya hemos visto a lo que nos hemos visto expuestos, y ya que hablamos de reforma procesal, también eso vale para la sustancial. Cuando personas que no conocen el objeto respecto al cual se legisla cometen errores graves que después, al quedar consignados en una norma jurídica, surten unos efectos iatrogénicos, perjudicando más que beneficiando. ¿Usted qué opina de eso, doctora Francia? Bueno, doctor, efectivamente, digamos, yo podría estar de acuerdo, digamos, con el doctor Carlos en el sentido de que, pues, de pronto se debe agradecer que sea a instancia de la Corte que finalmente se logre, digamos, un avance.
Y volvemos a la pregunta inicial, pues teníamos un código que tiene más de 75 años, ¿cierto? Que en su momento fue novedoso, pero que hoy digamos que regula de manera parcial muchas de las figuras que hoy digamos que la realidad ha superado. Lo que estaba diciendo el doctor Carlos en relación con el avance de carácter jurisprudencial que han tenido, por ejemplo, el Fuero de Salud en materia de la seguridad social. No obstante lo anterior, digamos que se echa de menos, que como quien promueve, digamos, el proyecto es justamente las altas cortes, pues hay unas figuras jurídicas que se van a legislar, pero sin de pronto... sin mirar el interés ciudadano, sí, imagen sí, del juez. Y del litigante, por ejemplo, del que está en la calle todo por eso, el tiempo. Mira más el interés del que está administrando justicia, de aquel que está rogando justicia. Correcto. Si bien es cierto, digamos que el doctor Carlos no me dejará mentir, sí hubo iniciativa de la participación ciudadana y de los litigantes al momento de la elaboración del código, situación que para mí no es del todo clara. Lo cierto es que hay unas figuras que se regularon en este nuevo código que pareciera que se regularon sin conocer realmente cómo funciona en el fondo el proceso laboral de hoy, ¿sí? Entonces, de un lado sí considero que, digamos, es una iniciativa loable porque es que hasta ahora se está generando esa posibilidad, pero hay algunas figuras que quedaron reguladas en este nuevo código que no se compadecen con de pronto la realidad del litigante de hoy. El punto es que cuando llega al Congreso un proyecto elaborado por las Cortes, ustedes seguramente lo habrán visto, yo no he visto jamás un congresista que se pare a decir que está en desacuerdo con eso. Nunca. ¿Por qué? Porque ese congresista sabe que esos magistrados de las altas cortes lo investigan penalmente, lo investigan en la pérdida de investidura, lo investigan en las unidades electorales. Luego, esa cosa de pesos y contrapesos quedó mal diseñada en la Constitución, porque los congresistas llegan a ser, obviamente, a no desagradar a los magistrados. Y yo creo que ahí se rompe un poquito, por ejemplo, la vocería que podamos tener los litigantes en esos escenarios. Yo he ido a muchas de esas reuniones y uno expresa una opinión y después los parlamentarios se le acercan a uno y le dicen, no, doctor Bejarano, es muy importante lo que usted dice, pero es que entiendan los magistrados. Bueno, entonces yo digo, ahí hay algo que está faltando. Pero le voy a hacer otra pregunta, que es esta, doctora. ¿Hoy cuánto dura un proceso laboral ordinario? ¿Y qué es lo que se espera entonces que termine durando un proceso verbal en materia laboral? Bueno, doctor, esta es una pregunta muy interesante. Pues, doctor, mire, la experiencia indica que, y hablemos del circuito judicial de Bogotá, un proceso ordinario laboral puede tener una duración diversa dependiendo del despacho judicial. ¿Pero más o menos cuántos años? Pues, doctor, lo que pasa es que hoy, y ahí viene como la crítica más grande, doctor, no podemos hablar de todos los juzgados del circuito, pero hay juzgados que se están demorando 1 año para calificar la demanda. Si eso para es calificar así, es para admitirla. Para admitir o para inadmitir la demanda. Entonces, fíjese, si eso es así, doctor. Eso está pasando en la jurisdicción de familia en casi todos los juzgados en Bogotá, con muy poquitas excepciones. Correcto. Entonces, en Bogotá, por ejemplo, esa es la regla general, con todo y la creación de los nuevos despachos judiciales. Entonces un proceso ordinario se demora hoy ¿cuánto? 4 años. Sí. Primera instancia. En primera instancia. ¿Y segunda instancia? Digamos que hay despachos judiciales, hay salas del tribunal muy juiciosas, 6 meses, 8 meses, hay otras que se demoran 2 años, 3 años. Entonces digamos 5 años entre primera y segunda instancia. Sí. ¿Y una casación? Bueno, doctor, con las salas de descongestión, un proceso, una casación hoy se puede estar demorando 2 años, 3 años máximo. Entonces tenemos 7 años y medio para tener justicia. Entonces ahorita entiendo el tema de la casación con efecto devolutivo. Entonces la pregunta es, ¿y ahora? Exacto. ¿Cuál es la reforma en eso? Bueno, doctor, bueno, muy interesante su pregunta, pues por varias situaciones. Entonces, lo primero, la regla de aplicación del código. Entonces, vamos a tener una situación complicada, que esa también es uno de los asuntos problemáticos que plantea esta implementación del nuevo código, porque la norma de implementación señala que los procesos que hayan sido radicados antes de la entrada en vigencia de este código se seguirán manejando con la nueva. O sea que no resuelve nada. Es decir, vamos a tener un periodo importante en el cual vamos a tener aplicación paralela de las dos normativas. Eso desde... ¿Y para los nuevos procesos cuánto debe demorar? ¿Qué pasa, doctor? Ahí viene un tema importante que también es una crítica, digamos que constructiva, y es, nosotros teníamos o tenemos en el código, por ejemplo, normas que hablan de que la audiencia primera de trámite debe realizarse dentro de los 3 meses siguientes al auto que admite. Tenemos una norma que señala que la audiencia de trámite y juzgamiento debería realizarse dentro de los 3 meses siguientes a la audiencia primera de trámite. Esos términos, digamos que muchas veces o en la más de las veces no se cumplen, pero además no hay norma jurídica que genere. Por eso, pero hoy procesal. Con este nuevo código. El nuevo código tampoco tiene esa previsión. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Entonces, ahí está un poco como digamos, lo que se
espera de la norma es eso. Si bien el código desde su, desde su génesis, y esa fue un poco, digamos que lo que quisieron los magistrados al presentar el proyecto es una pronta y efectiva administración de justicia, pues digamos que se echa de menos esa norma que permitiera, como la que tiene el Código General del Proceso, una consecuencia jurídica por la excesiva duración. No hay del proceso. término de duración. No. Doctor, ¿y esta reforma está planteada para que se creen nuevas plazas judiciales? Es que esa es la vaina. No. Y ese, por ejemplo, es el problema que hemos tenido con la política pública de resolución de conflictos judiciales. Siempre hemos prescindido de una visión sistemática de lo que es la resolución de conflictos, y entonces pensamos eso es la rama judicial solita, y entonces eso es que tiene que haber más plazas judiciales, haciendo anotación que en Bogotá llevamos como en 55 juzgados laborales y siguen creciendo. El otro tema, no, tenemos que reformar normas, no, es que implementemos la oralidad, no, es que el plazo razonable, no, y empezamos a inventarnos cosas, pero que son asistemáticas y que no funcionan. Mire, la oralidad es una maravilla para cuando uno está en audiencia, es el día en el juzgado, y sale uno con su fallo, llegue a la audiencia, porque es que resulta que la oralidad, si bien es eficiente para el debate procesal, no es eficiente en tiempos y movimientos para el funcionamiento de la rama. Entonces, la única manera de resolver el problema de la duración razonable del proceso es que haya una capacidad instalada para que sea capaz de asumir esa demanda. Es decir, el amperaje de la rama lo tenemos que ampliar. Hay una cosa que es importante que yo quiero que ustedes la miren, si en materia laboral también se da. Mi experiencia es que en todos los sistemas hay jueces buenos y hay jueces morosos. La morosidad en el sistema escritural era muy notoria. Yo creo que la morosidad en el sistema oral es menor, pero mi observación hoy es la siguiente. Un juez moroso en materia, en proceso oral, es más moroso de la morosidad que se da en el proceso escritural. Sí, definitivamente sí, y eso también tiene que ver, por ejemplo, con la complejidad del caso. Entonces, si usted, por ejemplo, propone un tema de un levantamiento de un fuero, eso es un tema más o menos cotidiano. Bueno, doctor, pero entonces la conclusión es que si esta reforma está montada en que tienen que crear más plazas judiciales y no está autorizado en el código, porque ahí no se dice, lo que se dice es que el Consejo Superior de la Judicatura va a hacer cursos y cosas de esas. Sí. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Si requiere más jueces. Pues como cualquier otra reforma, siempre se van a requerir más jueces y siempre se va a requerir personas mejor formadas para poder darle aplicación a esos contenidos. ¿Cómo lo va a resolver? Bueno, y el hecho de que el código empiece a regir un año después de que sancione significa entonces, supongamos que esto se sanciona en marzo. Se va a entrar a regir hasta marzo del otro año. Correcto. ¿Y no hay urgentes necesidades de resolver ahora? Pues hay de todo, ¿no? Pero ahí sí, cada uno llora por sus cosas. Hay procesos que son muy enredados y que ya... Bueno, y como hay que llorar por ambos ojos, doctor, yo le pregunto, ¿este código, cuando empiece a regir, le va a servir a la ciudadanía, al país, o no le va a servir? Yo creo que sí le va a servir. Y le va a servir de muchas maneras. La primera, el trámite de los procesos. La segunda, pero que no es menos importante. Mire, nosotros los laboralistas hemos estado como a la vanguardia, pero rezagados. A la vanguardia. Normas que en 1948 incluyeron figuras tales como el juez director del proceso, la regla de juicio de la libre formación del convencimiento, el decreto de pruebas oficioso, incluso la oralidad. Fueron normas de vanguardia. Pero nos quedamos ahí como quieticos en materia doctrinal y de generación de contenido dogmático. Entonces, ¿eso qué pasó? Que los problemas prácticos de resolución, los problemas prácticos procesales que requieren una resolución jurídica, no remiten a la teoría general del proceso civil. Entonces, tenemos que hacer, primero, la remisión a ese cuerpo normativo. Segundo, la remisión a ese cuerpo doctrinal. Después, traducirlo para el laboral y tratar de aplicarlo. Claro. Este código es la oportunidad para crear una doctrina de la teoría general del proceso. Eso no es tan absurdo, porque es que el código laboral es hijo del arrendamiento de servicios que estaba previsto en el Código Civil. Entonces, pues no hace tanta tierra a los civilistas. No, de ninguna manera. Incluso el origen del contrato de trabajo es una decisión jurisprudencial de la Corte de Casación francesa. Entonces, todos bebemos, pero vamos tomando derroteros distintos. Y hay una cosa que es fundamental. Yo creo que en esto el código nos sirve de punto de reflexión, y las reformas en cuanto a la legislación sustantiva y procesal son importantes. El fenómeno del trabajo no es exclusivamente un fenómeno jurídico, es un fenómeno económico
que tiene un régimen jurídico. Entonces, la resolución de los conflictos laborales es esencialmente la resolución de un conflicto económico. Así se entendió en el ámbito de la negociación colectiva. Y así, con sus ires y venires, digamos que la etapa arreglo directo y dura 40 días. Y lleva soluciones. Entonces, es entender eso, es entender que la base de la juridicidad laboral tiene un contexto y un fundamento económico. Bueno, doctora, con esto cierro. Doctora Francia, entonces el código dice que tienen que hacer cursos durante este año y en realidad, pues, el año que se da de plazo para que entre a regir es como para que la gente lo conozca. Yo pregunto, ¿los abogados laboralistas van a tener que hacer demasiados cursos para acomodarse a este código o usted cree que va a ser rápido el ensamble de los abogados con este código? Pues doctor Ramiro, bueno, primero quiero hacer un comentario, digamos, previo con base en lo que estaba diciendo el doctor Carlos, y es que debemos entender, y yo creo que también un poco el reto es ese, y es que la oralidad en el proceso laboral no es una oralidad pura, porque nosotros tenemos un proceso eminentemente desde el inicio hasta la fecha de la audiencia primera de trámite, hoy más adelante audiencia inicial, eminentemente escritural. Y ahí es donde está un poco a veces el cuello de botella. La realidad empieza a partir de la audiencia. Entonces ahí en esa parte inicial hay un cuello de botella bien importante. Pero dijéramos que eso lo tienen aprendido de la juridicidad colombiana. Correcto, esa es una primera situación. La segunda, que es la que usted me está preguntando. Pues doctor, mire, el laboralista lo que tiene que el laboralista sabe de la regulación más reciente, jurisprudencialmente hablando, de los fueros. El laboralista de hoy ya, después de Decreto 806, Ley 22.3, ha venido, digamos que, adhiriendo los conceptos relacionados con las nuevas formas de notificación y con la incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones al proceso laboral. Yo pienso que ahí hay un gran avance, porque si usted mira, digamos que la génesis del nuevo procedimiento... ¿Y la gente está preparada para eso, jueces y abogados? Pero tiene que necesariamente, digamos, que interiorizar esta nueva forma de... Por eso, pero ¿le va a tocar hacer un esfuerzo sobrehumano? No, yo creo que no. O sea, yo ahí sí me declaro optimista. De todas maneras, fíjese que yo pienso que el código que se está planteando es un código que está reconociendo unas realidades que nosotros ya teníamos, ¿sí? Okay. Lo que pasa es que, obviamente, pues va a haber un reto. ¿Por qué? Porque hoy ya tenemos una nueva normativa que compila todas esas realidades jurisprudenciales que ya teníamos, que nos incorpora unas normas del Código General del Proceso que de pronto bastaba con hacer remisión a ellas, ¿cierto? Y nos pone, digamos, de cara a un nuevo procedimiento. Bueno, pues muchas gracias. Fíjense ustedes que dos personas que seguramente en el debate de este código tuvieron puntos enfrentados, conversando uno empieza a ver que se van aproximando y seguramente cuando esté en vigencia el código también quedan puntos por examinar. Por ejemplo, una cosa que yo creo que el país tiene que examinar, la dictadura de los jueces en el proceso oral, que ese es un tema importante. Pero en fin, ha sido una jornada este podcast muy interesante, nos ha quedado claro a lo que nos exponemos. Muchas gracias a ambos, los volveremos a invitar cuando ya esté rigiendo este código. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Invitamos a toda nuestra audiencia a las sextas jornadas de Derecho Procesal Civil, Prueba y Justicia, que las convocamos para este año 27 y 28 de marzo, sistema virtual o presencial, de manera que los invitamos a seguir viendo este podcast, de suerte que tendremos más temas de interés nacional. Muchísimas gracias, doctora Francia Perilla y doctor Carlos. Gracias, doctor Bejarano. A ustedes, muchas gracias. Gracias, doctor Carlos.